electronegativo. ¿Qué átomo es más electronegativo? Bien, entonces, en los ejemplos de enlaces covalentes puros, en estos casos, por ejemplo, tenemos dos hidrógenos, ¿ya? Entre ellos comparten y están ahí. Tenemos los cloros que comparten este grupo, este de aquí con este de acá, ¿no? Comparten ellos y es un dicloro. Tenemos un oxígeno en donde comparten estos dos, ¿ya? Recuerden que estos son envases covalentes puros, dobles en este caso, ¿ya? Y tenemos un enlace covalente puro, triple, ¿ya? Porque hay tres electrones que se comparten, ¿no? Tenemos acá. Bien. Enlace covalente simple, enlace covalente doble y enlace covalente triple. Ahora, los enlaces covalentes polares entre dos no metales distintos, ¿ya? Todos los átomos deben tener 8 electrones en su última capa, basándonos en la regla del octeto. Esta, a excepción del hidrógeno, ¿no? Que bueno, tiene valencia 2. Se puede combinar hasta con 2. Que completa su única capa con tan solo 2 electrones, porque uno es él y otro no. La pareja de electrones compartidos se encuentra desplazada hacia el elemento más electronegativo, por lo que aparece una función de carga negativa sobre este y una fracción de carga positiva sobre el elemento menos electronegativo. Entonces, lo que yo decía antes, ¿no? La pareja de electrones compartidos se encuentra desplazada. ¿Ya? Esa camiseta que decíamos que se comparten entre los dos se encuentra desplazada hacia el elemento más electronegativo. Es decir, en tal caso, comparto con mi hermano, de los 7 días, él tiene 4 días y yo tengo 3 días. Mientras más electronegativo, él tendrá más días la camiseta y yo tendré menos días la camiseta. Ahora, ejemplos de enlaces covalentes polares, por ejemplo, tenemos el cloro con el hidrógeno. Hay un electrón que se comparten ellos, ¿ya? Y se comparten entre ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la molécula del agua, tenemos dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? Con una de oxígeno. Pues un hidrógeno va aquí, otro hidrógeno va acá, ¿ya? Y genera esa molécula de agua. Tenemos el amoníaco, en donde hay 3 moléculas de hidrógeno que se unen a estos 3 electrones del nitrógeno que está, ¿no? Y un óxido de dicloro, en donde también tenemos 2 moléculas de cloro que se van a unir a estos 2 electrones de oxígeno. ¿Ya? Recuerden, miren, aquí tenemos y nos orienta, ¿no? ¿Cuál es más electronegativo? Siempre va a ir al electrón más negativo, es como que jala mayor carga, ¿no? Bien. Bien, entonces, escribe la representación de Lewis y decide cuál será la fórmula de un compuesto formado entre el sílice y el azufre. Aquí tenemos el sílice, que es un grupo 14, tiene 4 electrones. En el grupo 16 tenemos al azufre, que es de 6 electrones, ¿ya? Repartidos ahí. Y esta es la combinación que se genera entre ellos, ¿no? Los 2 del azufre junto con la compartición con el sílice y forma un disulfuro de sílice. A ver, bueno, aquí básicamente nos dan 4 elementos diferentes que tienen un número atómico de 6, 9, 13 y 19. Se desea saber el número de electrones de valencia de cada uno de ellos, su clasificación en metal o no metal, y la fórmula de compuestos, en este caso B, que puede formar los demás ordenándolos del más iónico al más covalente, ¿no? Entonces, en este caso aquí están los grupos, tanto el grupo A al grupo B, en este caso el grupo C y el grupo D. ¿Ya? Recuerde que teníamos con un valor de Z, que era el número atómico, 6, 9, 13 y 19,
con electrones de valencia y que corresponden a un metal y no metal, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya básicamente la respuesta, ¿no? Entonces, el número de electrones de valencia de cada uno de ellos, cómo se ubican, uno metal y no metal. Bien. Enlace covalente coordinado, recuerde que es cuando entregamos dos electrones de un solo elemento y el otro no entrega ninguno, ¿no? Generalmente cuando hay estos tipos de enlaces se representa con una flechita, ¿no? Para diferenciar básicamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un óxido de trihidrógeno, donde hay 3 moléculas de hidrógeno, pero este de aquí, ¿ya? Se une a recuerden que aquí oxígeno venía con 2 electrones, ¿no? Esos 2 electrones del oxígeno se unen aquí para combinarlos con el hidrógeno, pero aquí ya se pone una flechita. Estos de aquí los ubicamos acá. Y se genera eso de aquí. Bien. Compuestos covalentes atómicos, que son formas de enlaces covalentes simples de 2 o 3 dimensiones con espacios de átomos que son básicamente distintos, y entre ellos tenemos el dióxido de sílice, que puede formar un diamante, o el grafito con el carbono, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los enlaces covalentes en este caso? Moleculares, por ejemplo, puntos de fusión, de ebullición muy bajos. Por ejemplo, ¿cuál tenemos? Enlaces covalentes, en este caso, la molécula de agua. Una molécula de agua con otra molécula de agua pueden pasar de un estado líquido a un gaseoso a temperatura ambiente, porque se puede evaporar a temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, son enlaces moleculares muy débiles en realidad. Peor si aumentamos temperatura, aumentamos calor en el área, va a generar mayor evaporación. Los compuestos covalentes polares puros son solubles en disolventes apolares y los polares en disolventes polares, ¿no? La conductividad parcial solo en compuestos polares. Los atómicos, por otro lado, son puntos de fusión y ebullición muy elevados, ¿no? Muy elevados. Por ejemplo, hablando de la misma sal, en sólido, ¿ya? Disolver a esa es más difícil, ¿no? Insolubles en todos los disolventes y no conductores. El grafito se presenta conductividad por la deslocalización de un electrón de cada átomo. Tenemos por otro lado el enlace metálico, en donde se da entre átomos metálicos, básicamente, tienden a ceder electrones. Los cationes forman una estructura cristalina y los electrones ocupan los intersticios, básicamente en este momento, que quedan libres en ella, sin estar fijados en ningún cation, básicamente concreto, que podemos tenerlo, ¿no? Los electrones están bastante libres y estabilizan las estructuras al tener una carga contraria a los cationes. Recordemos que estos electrones libres son más fáciles para conducir electricidad. Cuando ustedes generan electricidad en un elemento metálico, como hay muchos electrones libres entre ellos, la corriente pasa muy rápido porque hay esa electronegatividad que está dispersa. La corriente se genera por movimiento de electrones. Entonces ellos se pueden generar. Y ya vamos a ver un diagrama cómo es que están ellos dispersos, ¿no? Entonces, el empaquetamiento de cationes, miren, por ejemplo, aquí tenemos electrones que quedan libres, electrones que van quedando libres en esto, y ellos pueden generar movimiento. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos metálicos, ¿no? Son puntos de fusión y ebullición muy variados, dependiendo obviamente del tipo de metal que es. Son solubles, no, son muy solubles en estado fundido, ¿sí? Se pueden incluso mezclar entre ellos, ¿ya? Son buenos conductores en estado sólidos y en estado líquido no son mayores conductores. Son dúctiles, maleables. Recuerden que podemos acomodar un metal, hierro, cualquiera de esos, y lo vamos a hacer. Entonces, si se dan cuenta, como están dispersos, no hay un orden específico,
no hay un orden específico de los electrones en este momento, ¿ya? Y tanto así que si ustedes generan una presión, lo mueven, no van a cambiar su estructura, ¿ya? No van a cambiar su estructura base, no hay una represión del mismo, y por eso es que simplemente es maleable. Le pueden dar formas, pueden acomodarlo, no lo van a separar, ¿ya? No van a disolverlo así por así. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Enlaces de puente de hidrógeno en las cuestiones de fuerzas intermoleculares se da entre moléculas muy polarizadas por ser uno de los elementos muy electronegativo y el otro un átomo de hidrógeno que al tener una carga positiva y ser muy pequeño permite en realidad acercarse mucho más a una molécula, dependiendo obviamente el hecho de tener esas cargas positivas pequeñas, ¿no? A eso llamamos nosotros las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de dispersión o de London, la atracción dipolo-dipolo que se mantienen entre ellas, y los que tenemos. Las fuerzas también intermoleculares, fuerzas de dispersión de London, como habíamos dicho, aparecen entre moléculas apolares por un momento dado en la nube electrónica en realidad que se desplaza al azar hacia uno de los átomos y la molécula queda polarizada instantáneamente. Este dipolo instantáneo induce la formación de dipolos en moléculas adyacentes, ¿no? Esta atracción dipolo-dipolo se da entre moléculas apolares. Al ser los dipolos permanentes, la unión es más fuerte en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos las fuerzas intermoleculares y se ven como tenemos aquí tenemos una molécula apolar, ¿no? Y ellos van a tener los dipolos que tienen cargas opuestas, cada uno de ellos va a generar una atracción entre ellos con los polos correspondientes, y entre ellos se va a generar estas fuerzas intermoleculares, que son las que se van a romper con mucha facilidad. Lo que yo les decía, una molécula de agua, al estar sometida a temperatura, se va a evaporar, se va a romper y va a pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, ¿ya? Porque son fuerzas muy frágiles en realidad, que al exponerse a oxígeno, al ambiente, a la atmósfera o a temperaturas, ¿no? Fuerzas de dispersión, tenemos los enlaces ion de hidrógeno que tienen entre ellas y la atracción dipolo-dipolo, ¿no? Y bueno, para terminar, una estructura de hielo en realidad con sus puentes de hidrógeno que están aquí, y esto cuando hay sometido a temperatura se van a romper esos. Bien, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Déjenme ver algo por acá que quedó.